Buenos días, estimados amigos y amigas que nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Les saluda, soy Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico de Fundación Santiago Apóstol a Asuntos Religiosos. Me da muchísimo gusto saludarles este día, este hermoso día lleno de sol que representa la esperanza de Dios. Pues mire, a veces hay preguntas entre nosotros, los mismos cristianos, las mismas personas de la sociedad, y dice, pero es lo mismo ir a la iglesia católica, es lo mismo ir a la iglesia evangélica, etcétera, en las diferentes denominaciones religiosas, y si es lo mismo que la iglesia católica, y no, es lo mismo. Por eso hoy voy a tratarles ese punto importante. Y la pregunta ¿es lo mismo ir a otras iglesias cristianas? Pues les decía yo, pues no es lo mismo, aunque los cristianos comparten la fe en el mismo Dios. La Iglesia Católica tiene una continuidad apostólica y un magisterio que asegura la transmisión fiel de las enseñanzas de Cristo. Otras iglesias pueden tener doctrinas, pueden tener prácticas diferentes que puedan llevar a la confusión, pero nunca va a ser igual a la Iglesia Católica. En eso se distingue, en eso se diferencia la Iglesia Católica, porque tenemos un magisterio, ¿verdad? Tenemos la continuidad apostólica que Jesús dejó a los apóstoles y está en nuestra Santa Iglesia Católica. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos del 4 al 5. Un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Pablo subraya la humildad de la fe cristiana que la Iglesia Católica ve reflejado en su estructura unificada. Una sola fe, un solo bautismo. Esa es la Iglesia Católica y Apostólica. ¿Cuál es el peligro de asistir a otras iglesias? El peligro es que los católicos pueden ser llevados a aceptar doctrinas que no están en plena comunión con la enseñanza católica, como por ejemplo la negación de la Sagrada Eucaristía. Ellos niegan la Eucaristía. Ellos dicen que nosotros lo inventamos y no lo inventamos nosotros. Eso está constituido muy claro en Jesucristo, nuestro Señor, que dejó los sacramentos en la única iglesia que Él fundó, que es nuestra Iglesia Católica. Bien. El rechazo del papado y la interpretación privada de la Biblia, esto puede debilitar su fe y alejarlos en plenitud del sacramento y la verdad revelada, ¿sí? Entonces a veces se rechazan o le inculcan ideas muy confusas a algunos católicos que no están muy bien ilustrados, que no se acercan a la iglesia, nomás son de tradicionalidad, nada más, y no. Van cuando ellos según les nace, pero no es según nos nace ir. Tenemos la obligación de asistir a nuestra iglesia a escuchar la palabra de Dios. Bien. En Gálatas 1 al 8 dice, pero si algunos otros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo advierte contra la enseñanza de las doctrinas diferentes a las que él había enseñado, subrayado la importancia de la fidelidad a la enseñanza auténtica. ¿Qué decir cuando te dicen que es el mismo Dios? Si bien es cierto que es el mismo Dios, la forma en que se adora y se atiende su revelación puede variar significativamente. La Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad y los medios de gracia a través de los sacramentos que no están presentes en la misma manera y en otras denominaciones. Juan 14 al 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Subraya que Jesús es el camino establecido por Dios y la Iglesia Católica cree que sigue este camino de manera completa y auténtica.
¿Por qué los protestantes pueden hacer sentir mejor emocionalmente algunas iglesias protestantes? Pueden enfocarse en la experiencia emocional, en la música, para atraer así a los fieles. Sin embargo, la fe católica se centra en la verdad doctrinal, los sacramentos y la comunidad eclesial como los medios para la salvación y el crecimiento espiritual que va más allá de las emociones momentáneas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo advierte sobre la tendencia a buscar enseñanzas que se acomoden a los deseos personales en lugar de la verdad. ¿Por qué es importante recibir los sacramentos en la Iglesia Católica? Los sacramentos son medios de gracia instituidos por Cristo para la santificación de los creyentes a través de los sacramentos. Los católicos reciben la gracia divina de manera tangible y concreta, la cual es esencial para su vida espiritual y salvación. Los sacramentos son los medios que nos van a conectar con Cristo para nuestra salvación. Mateo 28, versos del 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús instituyó los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Fueron instituidos por Jesucristo y lo dejó, pero bien claro y presentes en su única iglesia, la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la verdad de Cristo y está en las Sagradas Escrituras. No nos estamos inventando. Está en la Biblia. Ahí está. ¿Cómo afecta la falta de conocimiento de la fe católica al asistir a otras iglesias? La falta de conocimiento puede llevar a los católicos a aceptar enseñanzas erróneas y a dejar de participar en los sacramentos necesarios para su vida espiritual, y esto puede resultar en una pérdida de la plena comunión con la iglesia y un debilitamiento en la fe. Hay católicos que se creen, ¿sí? Son ese tipo de católicos, entre comillas, nada más, pero les falta ser iglesia. Les falta acercarse a escuchar la palabra de Dios, nos falta acercarse a los sacramentos y vivir nuestra fe. La ignorancia es una consecuencia que nos aleja de la fe, nos lleva a la confusión, nos lleva a la oscuridad. Dice el apóstol San Pablo, sean hijos de la luz, es decir, la luz de Cristo, no sean hijos de las tinieblas o hijos del mal. Así que cuidado, si no estamos preparados, si no estamos ilustrados, no vamos a comprender, y lo primero caer en la confusión, y lo primero es lo que me dicen, lo que me está inyectando mal en mi mente y en mi corazón. Pues no, yo tengo que analizar esa vertiente, yo tengo que analizar eso que me plantean, porque no nada más así voy a creer, le voy a creer a Cristo, voy a creer a la Biblia, nuestra sagrada Biblia, ahí está la verdad. Bien, Oseas 4 al 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia de la ley de Dios y de su enseñanza puede llevar a la destrucción espiritual. Y así sucede cuando nos infunden cosas que son erróneas, nos están destruyendo.
En ningún momento nos están hablando con la verdad, ¿sí? Y les creemos. ¿Por qué no le creemos a Dios, verdad? A Él sí tenemos que creerle, porque Él es el centro de nuestra vida, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida misma. Así que ahí está, hermanos, para que no caigamos en esa confusión, que es lo mismo ir a cualquier otra iglesia. Es lo mismo que ir a la iglesia católica, es lo mismo ir a la evangélica, es lo mismo ir con los testigos de Jehová, en las diferentes denominaciones que hay en la religión. Pues no es lo mismo, porque la verdad está en Cristo, está en la Sagrada Biblia, y la iglesia católica se basa principalmente en lo primero, que es la Biblia y la tradición. Manténganse firmes en las tradiciones. Así es, hermanos. Ahí les dejo esta pequeña información para que vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces, mucho ojo y abusados con los comentarios externos, con gente que no está ilustrada, que no está informada. Y para dar una información, para orientar, tenemos que estar ilustrados, saber lo que estamos diciendo. ¿Sale? Entonces es muy importante nuestra fe. Y pues, seguimos adelante y aún hay más. Les mando un gran saludo fraternal, esperando que Dios se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren. Les saludo con afecto y con todo mi corazón. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Les seguimos invitando para que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí nos encontramos. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico y de Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. Quede con Dios.